Vamos a entrar ahora sí en materia de nuestras entrevistas. Tras la decisión de un tribunal de la Corte de Pichincha, Jorge Yunda retomó la tarde del viernes sus funciones como alcalde de Quito. Analizamos jurídicamente esa resolución con el abogado y profesor de Derecho Constitucional, Ismael Quintana, a quien le doy los buenos días y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola Liz, buenos días y un saludo también para la audiencia de Teleamazonas. Bueno, cuando pensábamos que todo ya estaba resuelto, analizábamos en algún momento lo que podía pasar porque todavía faltaban algunas acciones y su respuesta presentadas por Jorge Yunda. Decíamos que lo que se resolviera no iba a cambiar ya el panorama que se había marcado y, oh sorpresa, pues el viernes con esta decisión de la Corte de Pichincha, Jorge Yunda regresó a sus funciones como alcalde. ¿Cuáles fueron quizás los sustentos que tuvo la Corte Provincial de Pichincha para dictaminar dicha resolución? A ver, esta es una decisión no solo llamativa por el alcance de los efectos que ha tenido esta sentencia de la Corte Provincial, sino además antijurídica, a mi modo de ver. ¿Por qué antijurídica? Porque recordemos, cuando Jorge Yunda presenta la acción de protección, él ataca, él impugna el informe de comisión de mesa y por lo tanto él acciona o él demanda a los integrantes de esa comisión de mesa. Resulta que la sentencia del día viernes, que he podido leer el contenido de ese fallo, lo que hace es extender el análisis a actos no impugnados. Y el efecto de aquello significa que se deja sin efecto todo el procedimiento de remoción, cuando Jorge Yunda nunca impugnó la resolución a través de la cual el Consejo Metropolitano lo removió del cargo. De tal manera que ahí se quebranta una regla jurídica bastante importante, que es aquella que impide a los juzgadores en el contenido de sus fallos, en el análisis de los casos que se someten a su conocimiento, ir más allá de lo que se les ha pedido. Si Jorge Yunda pidió que se analice el informe de comisión de mesa respecto a la posibilidad de que ese informe violó derechos fundamentales, la Corte Provincial de Justicia debió circunscribir su análisis y limitarse a aquello. No podía entonces ir más allá y terminar dejando sin efecto un procedimiento completo de remoción cuando ese acto, insisto, no se impugnó. Y aquí adicionalmente se produce una violación a derechos fundamentales más por parte de esta sentencia de la Corte Provincial, porque le decía que los demandados en el caso fueron los integrantes de la comisión de mesa y resulta que ahora el efecto significa dejar o anular o dejar sin vida jurídica la resolución de remoción cuando el resto de concejales que participaron de la toma de esa decisión jamás fueron accionados, nunca se pudieron defender, nunca comparecieron al proceso y eso significa que vía acción extraordinaria de protección la Corte Constitucional va a tener que zanjar este predicamento en el que nuevamente nos mete la Corte Provincial de Justicia. Y ahí había quienes preguntaban si es que quizás hubo un error dentro de ese informe de la comisión de mesa, es decir, un error desde el inicio de este proceso de remoción, porque a la Corte Provincial haber dictaminado a favor de Jorge Yunda, avala también la decisión de la jueza Domínguez, ¿no? Que en su momento decían que este informe de comisión violaba los derechos constitucionales de Jorge Yunda. Bueno, eso es lo que yo le decía a Liz, ahí se insiste en el error permanente de creer que en los procesos de remoción esta figura de la imparcialidad o este argumento del derecho al juez natural cabe, cuando ya hemos señalado reiteradamente algunos, ese señalamiento no es posible en materia de procedimiento de remoción, no solamente porque el Procurador General del Estado ya indicó que al tratarse de un procedimiento de control político, de fiscalización, no le puede usted pedir imparcialidad al órgano de control, que en este caso es el Consejo y además la Comisión de Mesa, de tal manera que ahí tanto la jueza Domínguez en primera instancia como la Corte Provincial de Justicia en segunda y definitiva instancia incumplen abiertamente un dictamen del Procurador General del Estado. Y la Corte Constitucional ha indicado que los dictámenes del Procurador son normas de obligatorio e inmediato cumplimiento, además de que en la propia Ley Orgánica de la Procuraduría se señala que esos pareceres, que esos dictámenes obligan y vinculan a toda la administración pública, de tal manera que ahí se vuelve a cometer este error de confundir al procedimiento de control político, de fiscalización, con un procedimiento de naturaleza jurisdiccional. La remoción no es un juicio, y como no es un juicio, usted no le puede pedir imparcialidad al órgano que está sustanciando, que está tramitando y que resuelve ese pedido de remoción, de tal manera que ese argumento no tiene cabida, y por eso es que muchos creemos que finalmente este tema tiene que ser zanjado y tiene que ser discutido ya en la Corte Constitucional, porque adicionalmente acá
la Corte Provincial nos mete en un embrollo adicional. Usted tiene, por un lado, un fallo del Tribunal Contencioso Electoral que ya ha señalado y ha confirmado que fue válido todo lo que se actuó en el procedimiento de remoción y a través del cual Santiago Guarderas tomó posesión del cargo aplicando las reglas de subrogación del COTAD. Y por otro lado, usted tiene contradictoriamente una sentencia de carácter constitucional que le indica lo contrario, que hubo supuestamente, a mi modo de ver eso no ocurrió, hubo unas violaciones a derechos constitucionales. Entonces, nuestro sistema de justicia está tan podrido en esta materia que fíjese usted que ahora tenemos dos fallos y tenemos la duda de a cuál hacerle caso, pero, si abogado, el fallo del Tribunal Contencioso Electoral o el fallo de la Corte. ¿Cuál pesaría más? ¿Ese fallo del Tribunal Contencioso o el de la Corte Provincial de Pichincha, ya jurídicamente hablando? A ver, es que la acción de protección se entabla cuando usted tiene un acto o una omisión de un órgano del poder público que viola o que afecta un derecho fundamental. En el caso de Jorge Yunda eso no se ha producido, a mi modo de ver. Por lo tanto, siempre esa acción de protección fue improcedente. Y no solo improcedente, sino además que adolecía de un vicio de nulidad absoluto, que era el tema del sorteo. Recuerde usted el modo en que también se presenta esta acción constitucional con un sorteo, digamos, al menos chueco, que mereció también la suspensión por parte del Consejo de la Judicatura a los operadores judiciales. Y resulta que ese vicio que impedía a la Corte Provincial de Justicia entrar a resolver el fondo del asunto no fue analizado. En la sentencia no se dice nada del sorteo, al menos oscuro o chueco, que se hace respecto de esta acción de protección. Y frente a aquello, pues yo le diría que jurídicamente el órgano competente para resolver o para analizar o para revisar los procedimientos de remoción de las autoridades de los gobiernos descentralizados es el Tribunal Contencioso Electoral. Finalmente, el Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD, establece que es competencia exclusiva de este órgano analizar por la vía de la consulta si es que en el procedimiento de remoción de una autoridad de esta naturaleza se ha afectado alguna garantía del debido proceso o se ha violado alguna solemnidad, una solemnidad sustancial o formal. De tal manera que en este caso lo que debería cumplirse es la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por una sencilla razón, porque usted por la vía de una acción de protección no puede dejar sin efecto una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Las acciones de protección no tienen por finalidad analizar lo que se ha resuelto en una decisión de carácter judicial. Y resulta que con esta irregular, antijurídica medida de reparación integral que dicta la Corte Provincial de Justicia, al anular todo el procedimiento de remoción, también está anulando entonces el efecto de la sentencia o la validez de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que confirmó lo que resolvió el Consejo Municipal. Bueno, así pero que en todo caso ya vimos Santiago que Guarderas debería pedir medidas de ejecución. Ya vimos que esa decisión del Tribunal Contencioso Electoral no es la que está primando, porque si fuera así, pues Santiago Guarderas seguiría como alcalde de Quito esta mañana y vimos lo que sucedió el viernes cuando Jorge Yunda regresó a ocupar esas funciones. Y usted mencionaba que ahora es la Corte Constitucional la que debe resolver y Santiago Guarderas decía que él iba a acudir precisamente a ese organismo que es el que tendrá la última palabra en este sentido. ¿Qué espera usted? Porque no hemos escuchado un pronunciamiento ni de la Corte Nacional en torno a la actuación quizás de los jueces o miembros de la Corte Provincial. Ahora, quizás otro pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral o netamente ya de la Corte Constitucional, como mencionábamos. A ver, aquí el Tribunal Contencioso Electoral, empiezo por esta parte porque es importante, me parece que tiene todas las herramientas que establece la propia Ley Orgánica Electoral y el reglamento de trámites del propio Tribunal Contencioso Electoral para emitir autos o mandamientos de ejecución de su resolución. ¿Quién debe pedir eso? El beneficiario, en este caso Santiago Guarderas o el resto de integrantes de la Comisión de Mesa o del Consejo Metropolitano, que deberían solicitarle al Tribunal Contencioso Electoral que incluso ponga en conocimiento de Fiscalía General del Estado la actuación no solo de Jorge Yunda, sino incluso de los jueces de la Corte Provincial de Justicia que a través de este fallo, a mi modo de ver, han cometido ya una infracción electoral muy grave, que es dejar sin efecto, que es incumplir abiertamente las decisiones que emanan de los órganos electorales. Eso es infracción electoral que se sanciona, según el Código de la Democracia,
incluso con la destitución en el ejercicio del cargo. Ahora, primero eso. Segundo, ¿qué puede hacer la Corte Constitucional? La Corte tiene aquí dos alternativas. La primera es la posibilidad de seleccionar para revisar el caso, es decir, entrar a conocer si es que en el trámite de esta acción de protección se han cometido irregularidades, se han cometido exabruptos, si es que la justicia constitucional, a través de la jueza Domínguez y de estos jueces de la Corte Provincial, han cometido violaciones al debido proceso o han desnaturalizado, como ha ocurrido en efecto, el alcance de la acción de protección. Entonces, en ese caso, la Corte entra a revisar el caso y dicta una sentencia de reemplazo. La otra alternativa que se tiene es que los miembros de la comisión de mesa o los integrantes del Consejo Metropolitano, es decir, los concejales, digamos, deberían estar liderados por Santiago Guarderas, propongan la acción extraordinaria de protección también para ante la Corte Constitucional para que admita al trámite el caso y emita una decisión revisando, digamos, o analizando el contenido de las dos sentencias, de la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Domínguez y de la sentencia de la Corte Provincial, para verificar si es que en estos fallos se han violado derechos fundamentales o si es que en el trámite del caso se han afectado garantías del debido proceso. El gran problema que usted tiene ahí, Liz, es que la Corte Constitucional actual impuso una norma reglamentaria a través de la cual se establece que los casos se resuelven en orden cronológico, salvo la excepción, entre otras, de que la causa, en este caso la eventual acción extraordinaria de protección, sea de trascendencia pública, de trascendencia nacional, en cuyo caso la Corte puede darle un tratamiento prioritario, digamos, y aquí sería más bien un llamado de atención, un pedido como abogado, como ciudadano a la Corte, para que en el evento que llegue esta demanda de acción extraordinaria de protección, la Corte, con una responsabilidad, digamos, con la ciudad, pues admita el trámite rápidamente el caso y le dé un tratamiento prioritario, porque si esperamos a los tiempos normales vamos a tener un problema, porque la Corte se demora entre 3, 4 y hasta 5 años, es decir, si esperamos a eso, pues ya tenemos sencillamente incluso otro alcalde y esa extraordinaria no va a zanjar el problema que ahora debe resolverse. Pero cuando usted dice rápidamente, ¿a qué periodo de tiempo espera entonces, siendo lo más optimista? Siendo optimista, y si es que la Corte realmente decide darle tratamiento prioritario al caso, que lo haga cumpliendo los trámites de la ley, es decir, que llegado el caso a la Corte Constitucional o la Sala de Admisión de la Corte, en 10 días hábiles califique a trámite la demanda, es decir, revise el cumplimiento de los requisitos formales y que después de unas 3 o 4 semanas, a lo mucho, el Pleno de la Corte se pronuncie a través de una sentencia, es decir, estaríamos hablando de más o menos un mes o un mes y medio para que este tema quede ahí sí zanjado definitivamente, porque contra lo que resuelva la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 440 de la Constitución, ya no cabe ningún recurso, esas son sentencias definitivas y lo que diga la Corte pues tendrá finalmente que cumplirse. Abogado, ¿y qué pasa en ese tiempo con todas las designaciones que efectuó, por ejemplo, Santiago Guarderas? Se lo pregunto porque Jorge Yunda ya ha tomado acciones, sacó a quien estaba como procurador nombrado por Santiago Guarderas y regresó a ese puesto a la señora Obando. Entonces podríamos comenzar a ver esos cambios. ¿Qué pasaría ahí en esos casos, que son más de 20 designaciones? ¿Y qué pasa también, por ejemplo, con la elección de la vicealcaldesa ya en funciones? A ver, la medida de reparación integral que dicta la Corte Provincial de Justicia indica que, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, las cosas han vuelto al estado anterior al hecho que produjo la violación de los derechos, es decir, al pedido de recusación que planteó Jorge Yunda en contra de Santiago Guarderas. Ese es el momento actual en el que se encuentra el procedimiento de remoción, de conformidad, insisto, con lo que ha ordenado la Corte Provincial de Justicia, de tal manera que todo lo que ocurrió y se produjo, se ordenó, se resolvió, se designó después de esa decisión, no tiene ya hoy vida jurídica, vuelvo a insistir, al amparo de esta irregular sentencia de la Corte Provincial de Justicia, de tal manera que no tenemos hoy resolución de remoción dictada por el Consejo Metropolitano, se entiende que eso no hubo, se entiende como inexistente la sesión en la que se resolvió esa remoción, se entiende como inexistente también la posesión de Santiago Guarderas
como alcalde de Quito, lamentablemente, y se tienen por supuesto como inexistentes las designaciones que él haría en días pasados, así como las convocatorias y todo lo actuado por el Consejo Metropolitano de Quito a la luz o a la sazón de esas convocatorias hechas por Santiago Guarderas. De tal manera que incluso, aquí hay que aclarar una cosa que es importante, se está diciendo por parte de la defensa de Jorge Yunda o de su gente cercana que Santiago Guarderas ha perdido la calidad de concejal. Eso no es cierto, porque de conformidad con este fallo, si todo ha vuelto para atrás como una especie de declaración de nulidad, quiere decir que Santiago Guarderas lo único que ha ocurrido es que vuelve a ocupar su cargo de concejal y que por lo tanto sigue siendo él el vicealcalde. La señora Vaca se entiende que no ha sido designada vicealcalde porque esa es la decisión de la Corte Provincial de Justicia, al menos mientras la Corte Constitucional no emita un pronunciamiento, de tal manera que todo vuelve para atrás y el procedimiento de remoción tendrá que volverse a activar con un informe de comisión de mesa con concejales alternos elaborando ese informe de comisión de mesa y con los concejales titulares teniendo que tomar la decisión en el seno del Consejo Metropolitano. Ya para concluir, nos quedan 30 segundos, abogado Quintana. ¿Qué precedentes se está marcando con toda esta situación jurídica en la que se ve entrampado el municipio de Quito? Bueno, el precedente es preocupante porque tenemos una justicia constitucional que está en manos de jueces civiles, laborales, de tránsito, penales, es decir, jueces que no están especializados en esta materia, que no conocen la naturaleza jurídica de las garantías jurisdiccionales y que por lo tanto en esta clase de fallos marcan precedentes preocupantes e irregulares respecto a la naturaleza y alcances del control político y de fiscalización que tienen o que ejercen en este caso los consejos metropolitanos, porque fíjese que el precedente es tan preocupante que el día de mañana un sujeto sometido a enjuiciamiento político, por ejemplo en la Asamblea Nacional, también podría entonces proponer una acción de protección para dejar sin efecto lo que actúe la Comisión de Fiscalización y Control Político o lo que resuelve el propio Pleno de la Asamblea Nacional. Quiere decir entonces que los funcionarios son intocables, que pueden cometer irregularidades, que pueden incumplir la ley y que no hay sanción alguna o no hay consecuencia jurídica alguna porque estará siempre el argumento de las garantías jurisdiccionales. Así que ese es el preocupante argumento que tendrá en todo caso que ser, insisto, corregido. Yo creo y confío en que la Corte Constitucional va aquí a esclarecer el camino para que quede de una vez por todas bien evidenciado que en estos casos no cabe hablar de imparcialidad y por lo tanto no cabe hablar de violación a derechos fundamentales. Peor cuando una persona como Jorge Yunda ha abusado del derecho constitucional y de las garantías, presentando estas medidas cautelares, estas acciones de protección, prescindiendo de los sorteos que por rigor de la ley correspondían y con estos obteniendo estos resultados naturalmente favorables a sus intereses, pero que son contrarios incluso a precedentes expresos de la propia Corte Constitucional, que ya ha indicado que en los procedimientos de control y fiscalización de carácter político no es posible hablar de la garantía a la imparcialidad. De tal manera que con todos estos elementos, pues el precedente es poco menos que nefasto. Si han habido abusos, también la función judicial los ha permitido al aceptarlos y darles también su respectivo proceso. Quiero agradecerle, abogado Quintana, que nos haya acompañado esta mañana ampliando los detalles de esa resolución de la Corte Provincial de Pichincha, que desde el día viernes pues regresa a sus funciones a Jorge Yunda Machado. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted, Liz. Un abrazo, buenos días. Que tenga un buen día.